Hay un nuevo presupuesto presentado en el Congreso de la República. El mismo habla de un aumento en los impuestos, ¿no? Lo cual, bueno, sería un poco inentendible o entendible de acuerdo a las necesidades fiscales del gobierno, pero incomprensible porque más impuestos hay que pagar, menos se pagan. Se genera, digamos, el efecto contrario, ¿no? Vamos a hablar con quien más sabe de impuestos, como es César Lidvin, profesor de impuestos en la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Lidvin? Gusto en saludarlo. Claudio, un gusto saludarlo. La verdad es que coincido totalmente con usted en el sentido que estamos en un límite de tolerancia donde la sociedad no tiene posibilidad de asumir más impuestos, más carga fiscal, más traspaso de riqueza del sector privado y productivo al sector público, y me parece que hay que releer nuevamente a la curva de Laffer, que estableció hace algunos años que en determinado nivel de la carga fiscal, generar más impuestos o más alta carga fiscal, lejos de aumentar la recaudación, la disminuye. Uh-huh. Y yo creo que estamos en este punto. Hay muchos empresarios con capitales, con talento, con creatividad, que se están yendo de la Argentina espantados por la carga fiscal que se viene, y me parece que esa es una fotografía que hay que mirarla para justamente evitar políticas que llegaron al fracaso. Seguir generando más impuestos es sacar dinero de la actividad productiva. Bien. Y esa actividad productiva es la que puede dar empleo. La única forma de crear empleo genuino, el empleo productivo, lo va a dar la actividad privada. La actividad privada es la que genera empleo, y ahí, a partir de ahí, empieza un círculo virtuoso. Más empleos, más consumo, más actividad económica, menos pobreza, menos planes sociales, menos gasto público. Uh-huh. El camino inverso es de terror. Ahora, ya la carga impositiva es asfixiante, ¿no? Intolerable. Pero usted habló de lo que viene. ¿Qué es lo que viene, Lidvin? No, me parece que habrá que ver cómo se trata lo de la ley de presupuesto, y por el otro lado empezó a tratarse en la Comisión de Presupuesto y Hacienda un proyecto de ley del impuesto a las grandes fortunas, que me parece que es totalmente de espaldas a la Constitución Nacional. Uh-huh. Porque el hecho de decir una verdad a medias es una verdadera mentira, valga este juego de palabras, porque decir tienen que contribuir los que más tienen, ¿sí? Es decir una verdad media. Es cierto, tienen que contribuir los que más tienen, pero la realidad es que los que más tienen ya están contribuyendo, y mucho. Están pagando impuesto a las ganancias al 35%, están pagando bienes personales al 2,25%, que es una alícuota exorbitante y en algunos casos confiscatoria, y ahora se les va a exigir pagar por este impuesto a las grandes fortunas una alícuota que puede llegar a el 5,25%, que es ya, yo diría, una grosería que muerde el capital, y es dinero que podría estar invertido en actividad generadora de inversión y de empleo. Se rumorea que esto no sería por única vez como se ha presentado desde un comienzo, sino que sería 2 veces al año y no por el único año, ¿no? Sí, bueno, lo que van a lograr es que mucha gente que tuvo su esfuerzo para llegar a una posición económica a través del trabajo, del riesgo, de la inversión, del talento,
vayan a mirar a lugares donde pueden desarrollar su misma actividad con menor carga fiscal. Ahora, miremos otros casos que en lugar de asfixiar las empresas, las apuntalan. Por ejemplo, ¿qué le estaría ofreciendo, si es que nos puede desasnar en este sentido, la República Oriental del Uruguay a las empresas argentinas en materia de impositiva? Bueno, a las empresas argentinas tienen un sistema tributario mucho más simple, menos alícuotas de impuestos, menos impuestos. Recordemos que en la Argentina tenemos impuestos nacionales, provinciales y municipales, y básicamente un sistema tributario mucho más reducido, mucho más sintético, mucho más razonable. Si bien Uruguay es un país chico, con poco consumo, pero bueno, se está equipando tecnológicamente, con buenos profesionales, y me parece que además a los nuevos residentes tributarios, personas humanas, extendieron de 5 a 10 años lo que se llaman vacaciones fiscales, o sea, la posibilidad de no pagar absolutamente ningún impuesto en Uruguay por las inversiones que se tengan fuera de Uruguay. Bien. Yo hice un cálculo, Claudio, qué carga fiscal tiene un contribuyente que tiene en el exterior 10 millones de dólares. ¿Sí? El que tiene en el exterior 10 millones de dólares, entre impuestos a las ganancias, entre impuestos sobre los bienes personales y entre los impuestos a las grandes fortunas, el Estado se apropia de $1 millón. ¿El 10%? Es entre los tres tributos. Le conviene irse. Le conviene irse y radicarse donde están depositados los fondos. Sí, igual quiero decir algo, no solamente Uruguay es mirado. Por ejemplo, Chile tiene una presión fiscal del 21%, México tiene el 16%, Perú tiene el 15%, Colombia tiene el 19%, el promedio de América Latina es el 22%, la Argentina tiene un 32% de presión fiscal teórica, pero si le sumamos dos ingredientes para llegar de presión fiscal a carga fiscal sobre los que realmente pagan impuestos, o sea, si consideramos la informalidad que en Argentina ha crecido con la pandemia y cuarentena, y si también medimos la inflación como impuesto, porque en rigor de verdad es un impuesto la inflación, llegamos a una carga fiscal efectiva cercana al 50%, con lo cual es una de las más altas que hay en el mundo, considerando estos dos elementos adicionales. Entonces, creo que hay que tomar esta situación para probar algo diferente a lo que se está probando de seguir aumentando impuestos y desmotivando inversiones. Bien, digamos que esto se solucionaría con un Estado que baje su déficit fiscal, que baje el gasto. Ni más ni menos. Sí, yo creo de que todavía no se tomó conciencia de la situación de crisis que se está viviendo y no se está pidiendo un esfuerzo a la política para que gaste mucho menos, porque no estamos en expansión, no estamos en una situación como para poder tener un gasto público ilimitado. Creo que la presión fiscal debe bajar junto con el gasto público, ¿sí? Seguramente van a decir, bueno, ¿qué gasto público se baja? Y yo creo que lo que hay que bajar es el gasto público introductivo, el que no es esencial, el que según el Banco Interamericano de Desarrollo representa en la Argentina mínimamente un 7% del PBI. Es un número. Teniendo en cuenta que el presupuesto del 2021
prevé un déficit del 4,5%. Así que me parece que hay que trabajar con lo que se llama técnicamente un presupuesto base cero, empezar a reformular absolutamente todos los programas que tiene el gobierno. Incluso el base cero sería mucho más transparente, ¿no? Claro, reformular absolutamente todos los gastos que tiene el gobierno, hacer un plan trianual para 3 años y un plan de mucha austeridad, porque no estamos de fiesta como para gastar tanto. Bien, le hago la última, profesor, y un poco poniendo una hipótesis, ¿no? Como para que todo esto quede bien clarito, ¿no? Supongamos que un grupo empresario decide invertir en la Argentina determinada cantidad de millones de dólares, venir al país. Estamos hablando de inversiones productivas, no financieras, incorporar 1.000 empleados. ¿A qué se somete, digamos, un capital de estas características que viene a dar empleo en el país? Bueno, se somete a 3 cosas. Primero, a un tema cambiario. Los dólares que traiga se lo van a comprar a 75 pesos. Con lo cual ya empieza el primer sometimiento, ¿sí? El segundo sometimiento es la carga fiscal. En empresas que no están en la informalidad es el gran enemigo y es una de las causas por el cual quizás las grandes empresas se están yendo, porque no pueden competir contra algunos que se dedican a lo mismo y que están en la informalidad. Es tan alta la carga fiscal que el que está en la informalidad tiene un premio muy alto. Y el tercer sometimiento que tiene alguien que viene a invertir es tener leyes laborales que son obsoletas, que no se adecúan a estos tiempos con nuevas tecnologías, con trabajos remotos, etcétera, y con también un alto costo laboral. Me queda una reflexión, ¿no? Después de escucharlo, digamos, con 3 argumentos que no son otra cosa que el sentido común, ¿no? Y un poco refleja lo que está pasando. ¿Cómo pretende entonces la clase política en general, el actual gobierno, el anterior, el que viene, si no se reformula en cuanto al pensamiento, sacar a la Argentina con un más de 50% de pobres? Me parece que hace falta un consenso político entre gobierno y oposición de 5 puntos básicos, como para tratar de ver de qué manera la pobreza se la combate, no regalando una suma de dinero para que sigan siendo pobres, sino dando educación, formando en la cultura del trabajo y tratando de atraer inversiones para que después esta gente tenga para comer, no de una limosna, sino producto de su esfuerzo y de su trabajo. Escuchamos al profesor César Litvin. Profesor, que siga usted muy bien, agradecido como siempre por su gentileza, su predisposición para dialogar con nosotros. Adiós, buen fin de semana. Lo mismo digo.